Hola, hola muchachos, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestra clase de Geografía Económica de Venezuela. El día de hoy vamos a iniciar nuestro tercer tema, ¿verdad? Vamos a ver un poco las estructuras demográficas de Venezuela y la movilidad de la población, su crecimiento, las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad. Vamos a estudiar un poco lo que se conoce como el bono demográfico, que ya nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en tercer año y vamos a sumergirnos un poco en este tema estadístico, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que decir alrededor del tema es que es un tema que nos va a permitir, digamos, observar cuántos jóvenes hay en Venezuela, cuántos hombres y cuántas mujeres, cómo ha afectado recientemente en la migración a esta distribución de la población, cómo las proyecciones que alguna vez tuvo el Instituto Nacional de Estadística, según el censo del 2011, cambiaron drásticamente producto de la situación que vivía el país. Así que nosotros vamos a ir analizando estos elementos para poder ir entendiendo este, las estadísticas vitales, estos elementos demográficos de la Venezuela de hoy. Esto nos va a permitir, por lo tanto, entender, ¿verdad? En eso que se llama los elementos de la geografía humana, entender a Venezuela en su complejidad. Sin duda alguna, cuando el proceso educativo siempre nos va a permitir, bueno, conocer a Venezuela, la podemos conocer desde la historia, la podemos conocer desde lo cotidiano que nosotros vivimos, por eso es interesante también y es más necesario que cualquier ciudadano que vive en Venezuela tenga la oportunidad de ver en su conjunto cuáles son las características de eso que nosotros conocemos como población venezolana. Nosotros vamos a partir, como partimos también el tema anterior, vamos a partir de una encuesta que se llama ENCOBI y esta vez en ENCOBI nosotros vamos a tener la posibilidad de analizar esto que dice acá. Lo voy a señalar con el puntero aquí. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020 y vamos a hablar de los cambios demográficos. Es decir, vamos a sumergirnos en los temas de los cambios demográficos que se han generado en Venezuela producto de la situación que hemos venido viviendo desde hace varios años en Venezuela. Un elemento importante a destacar, es importante además que nosotros lo tengamos siempre en cuenta, en que nosotros vamos a analizar unas cosas, unos índices, ¿sí? Que se llaman índices de natalidad e índices de mortalidad. La natalidad, como ustedes saben, es la cantidad de nacimientos al año que se producen en una región. ¿Sí? Puede ser en un municipio, puede ser en un estado o puede ser en todo el país. ¿Sí? Ese es el índice de natalidad. Ese índice de natalidad se calcula anualmente. Es decir, nosotros en el 2020 podemos saber cuáles fueron los nacidos vivos en el año 2019. ¿Sí? Se calcula anualmente. Por lo general, ya a mediados de año, ya en el octavo mes del año, ya se están proyectando cuáles son las cifras de los nacidos vivos en ese año. Así que es un índice que se calcula anualmente y se calcula anualmente además para dar un panorama mucho más amplio, pero también más amplio, más profundo y más verídico de lo que pasa en el territorio nacional, en las distintas partes del territorio nacional con respecto a la cantidad de venezolanas y venezolanos que están naciendo diariamente. El otro índice es el índice de mortalidad. El índice de mortalidad, ¿qué va a medir el índice de mortalidad? La cantidad de personas que fallecen. ¿Ok? Este índice de natalidad también se calcula obviamente anualmente. Este, y cuando nosotros juntamos el índice de natalidad con los índices de mortalidad, nos va a dar unos índices de crecimiento, es decir, cuánto crece la población venezolana anualmente. Que según algunas estadísticas, la población venezolana sigue creciendo más o menos similar, o sea, el ritmo es similar aproximadamente de 2,3% según el Instituto Nacional de Estadística. Así que es una población que crece a un ritmo regular y también es un ritmo, digamos, ese ritmo de crecimiento es el ritmo de crecimiento que nosotros podemos ubicarlo como el ritmo de crecimiento regional. Así que Venezuela, por lo menos en ese sentido, es comparable a sus vecinos. Ahora bien, muchachos, yo les hablaba en la clase anterior de la importancia de los censos. Cuando nosotros hablamos de los censos, podemos conocer entonces cómo una población cambia durante los años, pero también cuáles son las medidas en políticas públicas que nosotros podemos o que el Estado puede realizar para mitigar algo, ¿verdad? Para solucionar algunos problemas que seguramente ya se empiezan a ver o se van a ver dentro de algunos años
Entonces inicia una serie de acciones y de medidas, tanto económicas como sociales, etcétera, para disminuir esos riesgos. Ahora, este último censo que se realiza en Venezuela en el año 2011 queda, nosotros podemos decir que incluso desfasado, porque producto de la fortísima situación que se vive en Venezuela, esta situación de grave crisis en todos los campos de la vida, esas cifras han quedado a un lado, ¿sí? Porque la realidad de Venezuela cambió y cambió drásticamente, tan drásticamente que incluso los indicadores demográficos que se estimaban, es decir, que estos estadísticos, este, que esta gente que ha estudiado durante mucho tiempo los censos, ¿verdad? Y cuando se produce un censo, yo puedo estimar, incluso hacer proyecciones de lo que va a pasar en el país de aquí a 10 años. Es decir, es un acto científico, pero es un acto un poco futurista también. Y se basa, bueno, en modelos matemáticos, en modelos estadísticos, en modelos de crecimiento. Es decir, hay todo un trabajo científico alrededor de eso. Bueno, esas estimaciones científicas perdieron valor cuando la realidad cambió, pero cambió drásticamente, es decir, se le dio la vuelta a la tortilla y por lo tanto esas estimaciones demográficas, esos cambios demográficos que se habían, digamos, proyectado para esta fecha, cambiaron y además cambiaron drásticamente, y por eso nosotros vamos a analizar esta encuesta en COVID que nos va a permitir observar cuáles son esos cambios demográficos que están pasando en Venezuela, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que hay un índice de natalidad, hay un índice de mortalidad y también hay una cosa que se llama juventud, ¿verdad? O poblaciones etarias. Y estas poblaciones etarias son niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, ¿cierto? Hay algunos dicen que antes de los 15 años pueden ser considerados, bueno, entre niños y adolescentes. Después de los 15 hasta los 30 años, según la legislación venezolana, recuerdo que hasta los 30, hasta los 35 eres joven. Ok, después para allá eres adulto hasta los 60 años y de los 60 años hacia adelante te consideras adulto mayor. Son tres etapas de la vida, ¿sí? La etapa entre adulto, perdón, entre joven y adulto es lo que se llama población económicamente activa, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, que la población económicamente activa es aquella población que ya está capacitada física y legalmente para poder emprender una actividad laboral, una actividad productiva que le dé rendimiento económico, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que la población entonces se va a dividir por edad, ¿verdad? Y por el sexo. Cuando nosotros nos estamos refiriendo al sexo, es importante ver que nos estamos refiriendo a estas diferencias biológicas al nacer. Es decir, si hay pene o si hay vagina. Eso nos estamos refiriendo al sexo. Hasta ahora esos son los índices demográficos que tenemos y esa es la categoría que se usa. Así que la población vamos a dividir entonces por edad, por grupos etarios y por sexo, entre hombres y mujeres. Hace la referencia al sexo, ¿sí? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay? A esto nosotros, esta división de la población, como yo había comentado antes, le vamos a agregar otros y otros elementos que van a enriquecer el panorama para poder permitirnos entender lo que sucede en Venezuela. Entonces vamos a pasar a estos que nosotros conocemos como índices demográficos, y estos índices demográficos, según esta encuesta en COVID, dice que la migración venezolana, producto de la crisis de los últimos 6 años, dice además la migración forzosa de carácter masivo ocurría en el último quinquenio, trastocó el proceso de transición demográfica y ha tenido un fuerte impacto sobre el volumen y la composición de la población. Esto no quiere decir, muchachos, que la migración venezolana ha cambiado la composición demográfica de todo el país. La crisis, ¿verdad?, que generó un éxodo masivo, una expulsión masiva de los venezolanos de su territorio hacia otros territorios, ha generado que la pirámide poblacional cambie, ha generado que la composición demográfica del país cambie. Y este cambio nos afecta a todos, pero no solo a nosotros ahorita como jóvenes o como adultos, etcétera, sino va a afectar a las generaciones futuras. Y ya no se va a poder cambiar. Entonces nosotros aquí tenemos, ¿verdad?, que la migración se contabiliza en 5 millones de venezolanos repartidos por todo el globo terráqueo. La mayoría de esos venezolanos están fundamentalmente en América Latina. Esto quiere decir más o menos que se redujo el tamaño de la población. Tenemos menos 4 millones de venezolanos hoy en día
en el país. Somos 4 millones menos de venezolanos que no habitan en el territorio que los vio nacer, sino están distribuidos por el mundo, producto de que la economía, ya vamos a ver un poco las estadísticas, los expulsó. Aquí nosotros tenemos una nueva demografía, como lo cataloga esta encuesta en COVID, los científicos que lo hacen, los sociólogos, etcétera. Dice que estimaciones de Venezuela. Según el Instituto Nacional de Estadística, según el censo que se realizó en el año 2011, nosotros para el 2020, que es el año que estamos hoy, esta fecha, deberíamos ser 32.6 millones de venezolanos. Esa es la estimación que hay. Pero las proyecciones de las Naciones Unidas nos vienen a decir aquí, que está aquí, estas proyecciones de las Naciones Unidas nos vienen a decir que en el 2020 somos 28.4 millones de venezolanos. Es decir, esas estimaciones se basan en todo el conflicto que estamos viviendo, que hay 4 a 5 millones de venezolanos que emigraron y producto ya no somos 32 millones de personas habitando el territorio nacional, sino somos 28 millones de personas. Es decir, esa estimación de personas que iban a vivir en Venezuela y que iban a aportar al desarrollo intelectual, político, tecnológico, técnico, laboral, ya no existe. Y eso es una de las cosas más graves, porque además, digamos, en los procesos de la recuperación del país se necesita ingenio, se necesita intelectualidad, se necesita inteligencia, se necesita formación, también se necesita voluntad, coraje, etcétera, pero se necesita gente capacitada. Y mucha de la gente que se capacitó en Venezuela se ha ido, y recuperar luego esa fuga de cerebros y esa mano de obra calificada va a ser dificilísimo. Entonces nosotros aquí tenemos esto que nos dice estas estimaciones que contrastan las estimaciones del INE con las estimaciones de las Naciones Unidas. Cuando nosotros nos vamos acá, ¿ves? Esto que tiene forma de pirámide, ¿verdad? Seguramente ustedes, seguramente no, ustedes ya lo vieron porque lo vimos ya hace un par de años. Este es lo que se conoce como pirámide poblacional. Y también seguramente ya lo vieron también en primer año. Esto que se va a conocer como pirámide poblacional, ¿verdad? Nos va a narrar gráficamente cuál es la situación de un determinado territorio según la composición por edad y la composición por sexo. Esta pirámide poblacional, ¿verdad? Nos va a decir cuando hay una base ancha. Esto que está aquí, cuando la base es muy ancha, quiere decir que la población es fundamentalmente joven. Y cuando la base cuando la cúspide es muy estrecha, quiere decir que hay pocos adultos mayores, es decir, que hay pocos abuelos, o que hay una población, que hay una poca población envejecida en el país. ¿Ok? Venezuela estaba viviendo una cosa que se llama bono demográfico, que ya se lo voy a explicar un poco. Pero bien, yo quiero que vean estas cositas que están acá, estos señalamientos que están acá, de las Naciones Unidas, del Fondo de Poblaciones, la estimación del 2009 y la proyección del INE del 2011. Para el INE, las estimaciones, nosotros teníamos que estar aquí en este escaloncito. Ven aquí en este escaloncito que tenía que estar aquí. Este debería ser más o menos, según el censo del 2011, nosotros deberíamos estar aquí. En el 2020 deberíamos estar más o menos aquí. Es decir, un grueso de la población tendría que estar en este estrato social. Ahora, con la pérdida de 4 millones de venezolanos, digo pérdida, pues bueno, salieron del país, por lo tanto ya no se cuentan las estadísticas vitales, nosotros hemos subido 5 escaloncitos. 1, 2, 3. ¿Qué significa que nosotros que estemos aquí hoy, que ahora somos más viejos que antes? Somos 30 años más viejos que antes. Es decir, nosotros podemos ver, y seguramente ustedes ya lo han observado en las calles del país, donde la población joven cada vez es menor y la población adulta mayor cada vez toma más presencia. Y esto quiere decir que los jóvenes se fueron del país. Y con la salida de los jóvenes del país, la gente que quedó fue fundamentalmente gente adulta, entre adulta ya pasada los 35, obviamente, y adulta mayor. Somos una población mucho más envejecida. Aquí nos dice este señalamiento que 4 millones menos como resultado de la combinación de una intensa migración, donde la gente que emigró fue fundamentalmente aquella que tenía entre 15 y 39 años de edad. Por lo tanto, en Venezuela hay un proceso de aceleración. Se aceleró el envejecimiento. Es decir, somos hoy un país más viejo que hace 5 años. Y no porque tengamos más arrugas, ¿no?
ni porque seamos más señores o porque tengamos actitudes más de señores o de señoras, no, sino porque hay menor población joven en el país. Vamos a explicar en la siguiente, en esta lámina, vamos a seguir un poco explicando esto que nosotros llamamos, bueno, voy a seguir hablando, antes de explicar esta lámina, voy a seguir hablando un poco de esto que nosotros llamamos como el bono demográfico. O sea, ustedes saben que el bono demográfico era cuando la población, ¿verdad?, es fundamentalmente joven, que se concentra fundamentalmente entre los 15 y los 60 años de edad. Esa población que se concentra ahí es una población joven. Y los países, una vez en su historia, van a tener una cosa que se llama bono demográfico, donde la población de mayor a 15 años y menor a 60 años es una población mayoritaria, que quiere decir que, que las poblaciones dependientes, que son las poblaciones de menos de 15 años, que esa población se tiene que mantener, y de más de 60 años, que son poblaciones que el Estado o la sociedad tiene que mantener, que ya no son económicamente activos, entre comillas, eh, son capas muy reducidas de la sociedad. Por lo tanto, esta gran población puede, digamos, mantener esta otra sin ningún percance. No es un peso mantener a esa gente como sociedad. Pues bien, muchachos, ese es un bono demográfico, ¿verdad? Ese bono demográfico que le permite al país, le permite tener mayor obra, mano de obra joven calificada, le permite tener más juventud y por lo tanto mayor capacidad de trabajo, mayor capacidad de transformar las cosas. Es decir, hay muchos más trabajadores y por lo tanto, como hay muchos más trabajadores, esos trabajadores pueden, digamos, empujar, ¿verdad?, los caminos del país hacia un, hacia un mejor estado. Es decir, los trabajadores, esta población joven que empieza a trabajar puede empujar el país hacia una mejor situación porque como vamos a tener más técnicos, más profesionales, más ingenieros, de hecho está formándose con el bono demográfico, pero producto de esta situación que se vive en Venezuela, ese bono demográfico se perdió y nos envejecimos 30 años. Es decir, nosotros ahorita estamos tan viejos como deberíamos estar como nación y como país en el 2050. Es decir, nosotros, muchachos, hemos viajado en el tiempo. Y este viaje en el tiempo, bueno, lamentablemente no nos ha beneficiado, más bien nos ha traído más problemas, porque ahora ese bono demográfico se perdió esa oportunidad histórica que solo sucede una vez en la historia de la humanidad, según lo cuentan algunos estudiosos. Se perdió ese bono demográfico, se perdió la capacidad productiva intelectual, me refiero, porque esos cerebros se fueron a producir a otros territorios, se fueron a producir a otras naciones, a promover y desarrollar la economía de esas naciones, y por lo tanto eso va a lesionar la economía venezolana, no solo la del presente, sino también la del futuro, que es algo sumamente grave. Este, y eso es importante, bueno, como que lo retengan para que tengan la capacidad de conocer la Venezuela actual, para que tengan un panorama y no tengan solo un panorama como para despecharse, o para decir, wow, qué feo, qué país, dónde estamos viviendo, no, sino que tengan un panorama para que tengan la suficientemente conciencia de dónde están pisando y también la capacidad analítica, reflexiva, y crítica para poder cambiar este orden de cosas cuando les toque. ¿Ok? Es importante ver esto, que yo le estoy dando un poco esta estadística y le estoy asomando a esa realidad para que vean dónde estamos, pero también con el ánimo de que, bueno, en algún momento ustedes tendrán, en algún momento, cuando lleguen a ser ya unas personas grandes, adultas, que tomen decisiones, tomarán decisiones y esas decisiones definitivamente deberán de por lo menos pensar en la situación del país para poder transformarla. ¿Ok? Y me digo ustedes, no solo a ustedes como personas individuales, sino me refiero a ustedes como generación. Si es una generación llamada además a transformar y cambiar el país. Nosotros seguidamente, antes de culminar un poco la clase, que ya se nos está pasando el tiempo, ya estoy hablando mucho, estoy hablando más de la cuenta, la tasa de mortalidad en Venezuela es infantil, es decir, subió. Este, eh, Mueren 26 niños por cada 1000 nacidos vivos.
en lugar de 12, como es la tasa que se mantuvo como desde el 2014, desde 2004 al 2015, la tasa se mantuvo en 12, baja subida a 13, después se posicionaba en 11, es decir, una tasa de mortalidad infantil bastante baja para América Latina. Bueno, esta tasa está en 26, es decir, estamos en 1985. Si nosotros avanzamos en el tiempo 50 años para volvernos más viejos, hemos retrocedido aproximadamente unos 35 años en temas de mortalidad infantil, es decir, de la cantidad de niños que se mueren. Y eso tiene que ver porque esa cantidad de niños que se mueren, por lo general la mayoría son este, por condiciones que se pudieron evitar. Es decir, son muertes que se han podido evitar. Si los sistemas de salud responden adecuadamente, si el sistema alimentario responde adecuadamente, es decir, son muertes evitables que muestran un poco la situación de carencia nacional. La esperanza de vida al nacer. Esto es importante porque la esperanza de vida al nacer más o menos también es un cálculo a futuro que hacen según las condiciones de vida en las que tú naces. Entonces, cuando las personas que nacen o que han nacido entre el 2015 y el 2020 tienen en promedio la posibilidad de vivir 3.7 años menos que los nacidos antes de esa fecha. ¿Ok? Es decir, tienen una esperanza de vida también a veces que se ubica en la época de los 80, incluso en la época de los 90. Es decir, si alguien que nació en el 2006 tenía una esperanza de vida, si era mujer de 76 años, ¿verdad? Si hoy nace una mujer, si nació una mujer entre el 2015 y 2020 y las condiciones más o menos se empiezan a mantener, esa mujer tiene una esperanza de vida de 72 años. ¿Sí? O a 73 años, es decir, esa esperanza de vida disminuyó porque las condiciones de vida empezaron a desmejorar y por lo tanto la capacidad de vivir también desmejora. Por eso es que en los países del primer mundo, los países más industrializados, las personas tienden a vivir mucho más porque hay mejores condiciones de vida. Es decir, pueden llegar mucho más fácil una buena parte de la población a los 80 años, ¿sí? Y bueno, otros llegan a los 90 y otros a los 100, que son más raros, no solo en los países más industrializados, sino en todo el mundo, pero digamos, en Venezuela, por ejemplo, no es común que un grueso de la población llegue a los 80 años. Aquí dice los cambios en el hogar. La crisis prolongada y los procesos migratorios han tenido efectos sobre la reconfiguración de los hogares, feminizando las jefaturas de los hogares eh, unipersonales. Es decir, hay un proceso que ya, bueno, un proceso histórico de Venezuela, eso es importante verlo, donde la jefatura de los hogares por lo general lo llevan las mujeres. Este tema que se llama características de los hogares lo vamos a seguir viendo en la clase que viene, donde vamos a hablar un poco sobre el trabajo y vamos a profundizar en esto que se llama el éxodo venezolano, la migración en los últimos años, ¿ok? Así que nos vemos en nuestra próxima clase. Espero sea de ayuda esto que les estoy diciendo, muchachos. Un abrazo.